Pasamos al punto 12. Aprobación, si procede, de la ordenanza reguladora de instalación de terrazas y veladores en la vía pública. Bueno, en el último año ha sido evidente el aumento del número de terrazas que se han puesto en el pueblo y creemos necesario crear una ordenanza propia para las terrazas. Hasta ahora la normativa que lo regulaba estaba dividido entre las normas subsidiarias y la ordenanza propia de hostelería. Entonces queremos agruparlo en una única ordenanza. En esta nueva ordenanza, además de las normas ya existentes, lo que hacemos es añadir ciertas normas, una parte de un régimen sancionador. Las infracciones están divididas entre leves, graves y muy graves. Y aparte de esto se añaden también unos criterios estéticos muy generales, unos cambios de horarios, porque hasta ahora prácticamente las terrazas eran exclusivas del verano, pero con la nueva norma de la prohibición del tabaco se mantienen durante todo el año muchas de ellas. Entonces hay unos cambios. Y por otra parte, intentaremos que las licencias se tramiten también durante el mismo periodo de tiempo, que será del 1 de octubre al 15 de diciembre, para facilitar el trabajo a los técnicos del ayuntamiento. ¿Ahí? Bueno, nosotros en principio nos parece que es bastante técnica la ordenanza y bueno, igual nos falta un poco saber, no estudiamos a la comisión igual el espíritu de esta ordenanza, ¿no? Está claro que han proliferado las terrazas en el pueblo, que tiene que ver mucho de ello la ley antitabaco y bueno, en principio vamos a votar a favor con alguna reserva porque vemos que muchas ya de las terrazas que se han puesto anteriormente quedan regidas por otras normas, por las normas subsidiarias que has hecho mención y la ordenanza de hostelería en cuanto a los horarios. Esta ordenanza debería haberse hecho antes de que empezase a proliferar. Entiendo que todas las terrazas que están hasta ahora se van a regir por otra ordenanza, por otra normativa. En el momento en el que vuelvan a pedir una licencia, entrarán con esta nueva ordenanza. Es decir, una vez que se agote su licencia y vuelvan a solicitar una nueva. Bien, nosotros en todo caso pues vamos a favor. Y las prórrogas continúan con la normativa que tienen, ¿eh? Si está instalada una terraza y tiene una prórroga, continúa con la normativa que está vigente. Sí. Otra cosa es una nueva licencia. Se retira por esta normativa. ¿Y caben todas las prórrogas? Eso ya dependerá de la ayuntamiento. Pues a eso voy. Igual cabe una prórroga, pero no 5. Sí, ahí habrá que habilitar los mecanismos para que quien ya tiene una licencia de acuerdo a las normas subsidiarias y no conforme a la nueva ordenanza, pues habrá que establecer un mecanismo para que tenga un plazo sensato para poder adaptarse a las nuevas ordenanzas. Ese tema lo comentamos y no se debatió en la comisión. Y esta es la disposición transitoria. Las licencias concedidas con utilidad en la entrada en vigor de esta ordenanza se gustarán los términos en que fueron otorgadas. De cualquier manera, esta ordenanza se aprueba inicialmente, se somete a información pública por 30 días y se aprueba definitivamente. Si se quiere modificar en medida alguna sustancial, se puede. Digo que este tema, pues, no sé si recuerdas que estuvimos comentando, si se quería poner algún periodo transitorio antes que las condiciones estéticas mínimas de la ordenanza se quiera obligarles a que se modifiquen. Pero por parte de los servicios técnicos, en cuanto a las distancias de frontales y demás, ha calculado, y aunque se dieron de acuerdo con la normativa anterior, se cumplirían con las actuales. Nos limitamos a las condiciones estéticas, que pudiera no cumplirse la
estamos respecto a esta ordenanza municipal reguladora de las terrazas, entendemos el fin de esta modificación de la ordenanza, estamos de acuerdo en la mayoría de los puntos. Es evidente que con esta ordenanza se le da una estética homogénea a la calle, pero no nos parece que en esta época de crisis será el momento más propicio para que entraría en vigor la ordenanza. Sobre todo porque en la disposición adicional hace mención a que en las zonas de interés cultural y algunos espacios y entornos de edificios que exijan ese tipo de protección se ajustarán a las normas de estética que fije el ayuntamiento. Se define la prohibición de utilización de mobiliario de plástico, que no esté decorado con publicidad y en todos carpas y sombrías. Además de esto tiene que contar con un pie diseñado que tiene en sí la base de hormigón. Entendemos que con esto habrá los hosteleros que tendrán que adecuarse a estas nuevas condiciones de estética y eso les conllemaría un nuevo desembolso de dinero. Y evidentemente en este momento de crisis pues no consideramos que haya oportuno depender la cantidad de hosteleros que van a aceptar la modificación y máximo teniendo en cuenta la durabilidad de las licencias concedidas. Realmente las normas estéticas eran muy leves y si realmente queda alguien fuera de esas normas, eran casos muy puntuales. O sea, quiero decir, las normas eran muy generales, las normas estéticas. Pero de alguna forma sí que estamos de acuerdo en que vamos a habilitar el mecanismo para que este de transición sea lo más sensata posible y no sea una inversión demasiado grande en la que tenga que hacer un hostelero de la noche a la mañana. Es decir, que de alguna forma yo creo que cabe una vuelta a esa disposición transitoria pues para asegurar esa transición en la adopción de las nuevas normas. Al principio nos parece bien todo, pero nos abstenemos por ese tema y Es que es justo lo contrario. Es justo lo contrario lo que estás diciendo. Las licencias concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de estas ordenanzas se ajustarán los términos y que fueron otorgadas. Sí, seguirían con su silla de plástico. Otra cosa es que luego significan que las zonas que se consideren de interés cultural, que no sé cuáles son las zonas, pero tienen que ajustar para a las las que nuevas entran en vigor, ordenanzas. para las que se da aplicación. Precisamente hemos dicho lo contrario, que a ver si se va a establecer algún periodo transitorio para que aquellas que estén, pero es justo lo contrario. De acuerdo con esta ordenanza, tal y como está redactada, no les sería exigible. A ninguna. No, otra cosa es que lo que se ha comentado y se quiere establecer un periodo en el que sea exigible. Yo lo que entiendo es que vuelvo a decir tú que en buena lógica deberías votar a favor de esta ordenanza, pero cuando modifiquemos que vamos a modificar la disposición transitoria tendrás que votar en contra. Por menos yo pensaba que la disposición adicional en las zonas de interés cultural sí les iba a afectar la nueva ordenanza. Claro, solamente a las de nueva A las de base. nuevo, A las tal y como nuevas está ordenanzas. redactada. Vale. Pensamos que las que ya estuvieran se mantenían, pero a algunas, las nuevas y algunas que se consideran por este ayuntamiento de interés cultural, también se tendrían que adecuar a las nuevas ordenanzas. No. La disposición transitoria es la que dice cuándo entra en vigor. Otra cosa es que aquí se externa algún periodo o es algo razonable, como comenta el alcalde. Bueno, pues se irá al boletín 30 días y hay un periodo para que se hagan las modificaciones. ¿Entonces, Esther? Pues a ese aspecto, pues sí, no. Tal y como está Sí, organizado.